viéramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. En el día de hoy nos vamos a referir a un documento elaborado por el MLN que se llama Breve Fundamentación de la necesidad de instalar un segundo frente en la campaña uruguaya. Este documento es el preámbulo de la elaboración del Plan Tatú, al cual nos referiremos en los próximos audios. Este documento dice así. Como verán, es un documento bastante ilegible y por eso voy a tener que recurrir a unos lentes que, aunque me ha recetado el oculista, los uso bastante poco. Veamos. Dice así el documento. Durante años de lucha urbana, la represión se ha especializado y desarrollado en un solo sentido: el control de las ciudades, o sea, patrullaje en las zonas urbanas, allanamientos, inteligencia en los medios de izquierda, estudiantiles, gremiales, etc. Los grupos de choque son instruidos para la lucha urbana. En los primeros tiempos, el ejército y demás fuerzas armadas, educadas clásicamente para la guerra clásica y de campaña, se fue dejando de lado de la represión contrarrevolucionaria propiamente dicha, aunque hicieran algunas tareas auxiliares de cuidados de objetivos. Pero primero, paulatinamente, y en los últimos 6 meses, en forma total, el ejército, la marina y la aviación también fueron a empantanarse en la lucha urbana. Con esto no queremos decir que el ejército y la aviación hayan perdido su especialización clásica. Aclara, siguen siendo los únicos cuerpos represivos que pueden salir a campaña. Pero el hecho es que están enfrascados en las ciudades y no pueden ser sacados de allí sin deteriorar el control urbano. En los últimos meses, la Orga ha resuelto hacer uso de una opción estratégica que ya estaba señalada en sus inicios como posible: la instalación de grupos operantes en la campaña. En efecto, ya en el documento 1 y en las 30 preguntas se veía como posible una lucha rural que sirviera para dispersar al enemigo. Se decía concretamente: si bien no existen suficientes cadenas montañosas, hay en el país zonas de montes agrestes que permiten refugios precarios y que, combinados con formas artificiales de defensa, pueden ser muy útiles para la lucha rural. Ante esto tengo que hacer una serie de precisiones. El documento 1 fue elaborado en junio de 1967. El MLN se estaba recuperando del golpe recibido 6 meses atrás a raíz del fallido asalto a Funza el 22 de diciembre de 1966. Nadie tenía claro entonces cómo se desarrollaría la lucha urbana en el Uruguay, ni la lucha rural.
se había optado por la lucha urbana. La lucha rural se vio como una posibilidad, aunque muy remota, ya que la experiencia de relevamiento del país había demostrado que lo de la lucha rural era prácticamente una imposibilidad. Como dijo Nicolás Esteves, miembro de UTAA, muy cercano a Sendik, y uno de los expedicionarios que recorrieron Uruguay durante los años 1963 y 1964, dijo: caminamos al pedo. Por tanto, en 1971, año en que los miembros de la Columna del Interior, impulsados por Sendik y por Zabalza, desarrollan este documento y luego lo amplían con el llamado Ideas Estratégicas de la Guerra en el Interior, basándose en el libro del general Grivas acerca de la lucha de liberación contra los ingleses, es un planteo netamente oportunista. Lo mismo puede decirse de las 30 preguntas, que fueron redactadas íntegramente por Sendik. Sendik, pese a aceptar que la única posibilidad de guerrilla en el Uruguay sería la urbana, siempre tuvo presente la posibilidad de la guerrilla rural, aunque la realidad y la experiencia dijeran lo contrario. Pero ya que se menciona el documento 1, voy a leer unos puntos que también aparecen en el documento 1 y a los cuales no se hace mención. Decía el documento 1, punto 1. Nuestro campo no sirve para instalar un foco guerrillero permanente. Puede servir perfectamente para refugio, reclutamiento y operaciones militares de dispersión y hostigamiento. Aníbal de Lucía, responsable de uno de los grupos que pretendió operar en la zona de los Montes del Queguay, dijo con su estilo satírico en su momento que los Montes del Queguay había que entrar en primera, porque si venías en cuarta, los pasabas de lado a lado. Si no servía el interior para instalar un foco permanente, si iba a servir de refugio, es decir, como retaguardia, y las acciones posibles serían de dispersión, ¿para qué desarrollar el Plan Tatú? Bastaba con enviar grupos desde Montevideo, hacer los operativos y volver. Las tatuceras debían servir para eso, refugio eventual durante un corto espacio de tiempo, porque las condiciones de vida en las tatuceras eran imposibles de soportar. Decía además el punto 2, una regular población vacuna y lanar en todo el territorio, y agrega, 150 ovejas y 50 vacunos por kilómetro cuadrado, resuelve un arduo problema logístico para grupos operantes que en otros lugares se ha resuelto solamente con complicidad de la población y un vasto aparato de aprovisionamiento. Esto, que pudo ser posible en 1967, ya no lo era en 1971 y 1972, con un MLN operante incluso en el interior, con asaltos a bancos y acciones de pertrechamiento, y con las Fuerzas Armadas en alerta. Por otro lado, muy pocos de los designados para ocupar las tatuceras eran capaces no solo de saber carnear un animal, sino tan solo de atraparlo. La mayoría era gente de Montevideo, e incluso está el testimonio de Walter González, el Cholo, miembro de UTAA, por lo tanto experimentado en las cosas del campo, que dice
que hacían fuego con hojas secas para cocinar boniatos. La mayoría, en las tatuceras, comía tortas fritas, lo que sirvió para ser ubicados por el olor. Continúa el documento 1. Punto 6. Las tremendas condiciones de vida de los asalariados rurales, algunos organizados en sindicatos, han creado un sector espontáneamente rebelde que puede resultar muy útil en la lucha rural. Digo yo que esto refleja el voluntarismo con que el plan se diseñó y el desconocimiento que la gente del interior tuvo del medio en que se movían. La mayoría de los trabajadores rurales del interior tenían a sus parientes sirviendo como soldados y veían a los tupamaros como sus enemigos. Continúa el documento del MLN. El plan Tatú no es sino el desarrollo de esta idea de forma más elaborada y minuciosa. Se trata de instalar pequeños grupos militares de actuación permanente en determinadas zonas donde mejor sea la infraestructura natural, construyendo tatuceras que les sirvan de depósito y como refugio auxiliar. El plan Tatú se ha experimentado en los últimos 6 meses con un número limitado de compañeros. Ante esto tengo que hacer una puntualización. Esto es completamente falso. Desde su formulación en 1971, el Ejecutivo desechó el plan Tatú por los argumentos que estoy planteando, o sea, los que he desarrollado anteriormente. Esto fue motivo de discusiones y enfrentamientos que empezaron en Punta Carretas y que se replantearon tras la fuga de septiembre de 1971 en la casa del mayor Rolando, en su casa de la calle Jaime Civils. Como dijo Fernández Huidobro en el libro Memorias de Insurgencia, en la página 78, Sendik y él no aceptaron integrar la nueva dirección y se fueron a la base para demostrar que los planes que les habían sido rechazados eran viables. Uno de esos planes rechazados era precisamente el Tatú, el segundo frente, que fueron llevados adelante por iniciativa propia y personal de Raúl Sendik y no contó nunca con la aprobación del Comité Ejecutivo. Continúa el documento del MLN. Paralelamente, y también en los últimos meses, se ha hecho una experiencia de actuar desde las ciudades y pueblos del interior, que ha resultado negativa. Se refiere a la guerrilla o actuación en las ciudades. El interior urbano demostró ser un medio demasiado chico y transparente para dar cobertura segura a los grupos operantes. El concepto de selva de cemento que se aplica a Montevideo evidentemente no es trasladable al interior, aún a las grandes capitales de más de 50.000 habitantes como Salto y Paysandú, ni que hablar, por lo tanto, a las pequeñas capitales como Trinidad y Fraiventos, o a los pueblos como Bella Unión o Rosario. Estos centros poblados tienen 25, 50 o 70 veces menos habitantes que Montevideo y en consecuencia los movimientos clandestinos se patentizan o se hacen detectables en la misma proporción. Esto, a esta altura, no es una elucubración de gabinete. El 95% de los compañeros que han caído en el interior en los últimos tiempos fueron detectados por movimientos clandestinos en centros urbanos.
Desde luego hay que hacer una discriminación entre un sector político compuesto por compañeros legales que se reúnen con una coartada legal y funcionan sin materiales comprometedores, y un sector militar o de servicios que se mueve con materiales clandestinos, armas, por ejemplo, dice, haciendo cosas de apariencia clandestina y muchas veces con compañeros clandestinos. Lo primero puede seguir funcionando en los centros urbanos del interior, lo segundo quema. En cuanto a la limitada experiencia tatú realizada hasta ahora, ha demostrado algunas cosas por lo menos. Esto es que un grupo pequeño puede perdurar durante meses sin más infraestructura que el monte y la tatucera, y con el apoyo de un aparato logístico, y que en esa situación no tiene más contrastes y caídas que los accidentes normales en cualquier lucha urbana o rural. Por último, tengo que decir que esta conclusión es una conclusión voluntarista totalmente. Un grupo pequeño puede durar meses en el monte y las tatuceras, porque no eran grupos operativos. Lo que se hizo fue un ensayo de vida en las tatuceras, pero que no operaron y por eso no fueron detectados. Y el apoyo que recibieron era del aparato logístico instalado en las ciudades o en los núcleos urbanos para su subsistencia, para las cuestiones más elementales, como era la comida y las medicinas para soportar el hambre y las enfermedades. Como he dicho, en los próximos audios desarrollaremos el plan Tatú en su totalidad. Hasta la próxima.